dos investigaciones para el fortalecimiento de las iniciativas en agricultura urbana y periurbana, gracias a la colaboración de Visión Mundial Bolivia, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra. Aprovecho para invitar a Testera a nuestras autoridades y saludarlos cordialmente, al ingeniero Rubén Darío Dabdú, rector de la universidad, si nos puede acompañar a Testera, a la doctora Pura Zapata de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, secretaria general, al director del servicio, el Servicio Agropecuario Departamental de Santa Cruz de la Sierra, al ingeniero Felipe Mendieta, si nos puede acompañar a Testera, al gerente general de Visión Mundial Bolivia, doctor Roy Pérez, al jefe de investigación, el licenciado Ernesto Vizcarra, y al secretario de Desarrollo Económico, Luis Fernando Menacho, si nos acompaña por favor a Testera, muy amable. Así iniciamos este acto público de presentación de estas dos investigaciones. Para ello invitamos al licenciado Ernesto Vizcarra, jefe del Departamento de Investigación de nuestra universidad, para dirigir unas palabras. Muy buenos días a todos. Primeramente agradecerles por su presencia a todas las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, secretarios, directores y autoridades, también a todos nuestros amigos y autoridades de Visión Mundial, a los docentes, jefes de carrera y estudiantes, también a las señoras representantes, promotoras de los huertos urbanos. Les damos la bienvenida a UTEPSA. Para mí de verdad es un gusto poder dar estas palabras de presentación de las dos investigaciones que venimos realizando de la mano con World Vision y con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, investigaciones para fortalecer las iniciativas en agricultura urbana y periurbana. Quiero felicitar a los verdaderos autores y protagonistas de estas investigaciones por parte del UTEPSA, el Observatorio de Mercados, liderado por el licenciado Pedro Saavedra, también al jefe de carrera de mecánica que ha estado viendo todo lo que es el riego, la implementación de las modalidades de sistema de riego en la comunidad de Las Peñas. Decirles que la Universidad UTEPSA está muy feliz siempre de trabajar con los sectores público y privado de la mano, haciendo sinergias para tener mayores y mejores resultados. Nosotros siempre cumpliendo con nuestras 5 líneas de investigación institucionales, que son emprendimiento, innovación, tecnología y desarrollo, educación de calidad, medio ambiente y desarrollo humano, todas ellas ligadas a uno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que venimos implementando desde 2018, y lo cual nos da una visión general como ciudad, como departamento y como país para poder resolver todas las problemáticas de nuestro entorno. Sin más preámbulos, podemos pasar a las presentaciones. Yo creo les doy una felicitación de nuevo y un agradecimiento a todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Ernesto Vizcarra. Ahora escucharemos las palabras de circunstancia del doctor Roy Pérez, gerente nacional de Salud Visión Mundial. Muy buenos días a toda la audiencia. Realmente es un placer estar en esta casa mater en la academia. Muchas gracias por el apoyo, por la iniciativa, por el compromiso y sobre todo por la visión esa de mirar hacia adelante como debe ser en tiempos de crisis, en tiempos de la pandemia y pospandemia tal vez, porque también hay que ir pasando y superando algunos
obstáculos. Un saludo especial a Rubén Darío Gabdud, el rector excelentísimo rector de esta casa de estudios, al ingeniero Felipe Mendieta del SEDACRUZ, a Luis Fernando Menacho, ¿no?, secretario también de la Gobernación, y a la doctora Pura Zapata, y a todas las, no solamente autoridades, a todos los estudiantes, a todos quienes han hecho posible estas investigaciones, a quienes han hecho que esto fluya y que la participación comunitaria pueda expresarse también en la voz de la academia. Durante la pandemia hemos tenido una serie de fracturas, y muchos de los sistemas que se han fracturado ha sido el educativo. Tal vez el sistema que más ha sufrido ha sido el educativo, porque el sistema de salud, a pesar de haber sido tensionado, ha estado activo, y muchas investigaciones, muchos temas han avanzado precisamente en el contexto de la pandemia. También estarán de acuerdo conmigo cuando decimos que la pandemia ha sido el gran generador de innovaciones, el gran generador de emprendimientos. Y cómo no podíamos estar ausentes de ellos instituciones como la Gobernación, las ONGs, y por supuesto imposible pensar que el conocimiento se pueda realizar sin la academia. Estamos frente a la crisis humanitaria más grande de los últimos tiempos. Y cuando hablo de crisis humanitaria ya no estoy hablando de guerra, estamos frente a una de las hambrunas más grandes que vamos a tener en los últimos 30 años. Y eso no lo digo yo, no lo dice World Vision. De hecho, World Vision en el 2021, en noviembre, ya hicimos un estudio mundial donde habíamos alertado de que el tema de la crisis de logística, pero sobre todo el crisis de la inseguridad alimentaria, se va a sentar mucho más fuerte en países en vías de desarrollo y en países pobres. Hoy eso es una realidad. El maíz escasea en el país, el maíz de la Argentina y de otros lados se va a ir a Europa, el trigo de Ucrania está varado en los puertos. En realidad tenemos como un 20% de déficit de cereal. Y cuando hablamos de cereal, estamos hablando de hidratos de carbono. Y cuando hablamos de hidratos de carbono, estamos hablando de energías. Y cuando hablamos de hidratos de carbono, estamos hablando de la comida más barata y más accesible que tienen los países pobres. Entonces, países como África, seguramente zonas rurales como las que tenemos en Bolivia, se van a ver fuertemente tensionadas y fuertemente afectadas. En este marco donde las familias han gastado sus ahorros, donde las familias están sufriendo una crisis también laboral, donde las empresas también están siendo tensionadas por los cambios y por los nuevos paradigmas, es que se plantean investigaciones como esta. El conocer cuál es la necesidad real, el saber cuáles son las perspectivas y cuáles son nuestras posibilidades. El plantearnos huertos urbanos no es una locura. Y estamos planteándonos en una primera etapa 500 huertos urbanos, 500 familias que van a empezar a trabajar. Empezar digo porque no son agricultores. En esta alianza con SEDACRUZ y UTEPSA hemos pensado y hemos soñado que alguien que tenga 1 metro cuadrado de terreno pueda ser un agricultor urbano. Que alguien que tenga 40 metros cuadrados pueda ya incluso vender, que alguien que tenga un poquito más, o que asociaciones como la que se están haciendo en las escuelas de campo puedan generar exceso de producción para también generar y garantizar, para que los papás puedan proveer a sus hijos de educación, de salud, de lo básico. Excelentísimo rector de la universidad y autoridades de la gobernación, yo debo expresar a nombre de Visión Mundial no solamente nuestro beneplácito con lo que venimos haciendo, porque ya no es esta la única actividad que estamos haciendo. Prácticamente hemos hecho un matrimonio que va a ser, estimo yo, a largo plazo. Y yo estoy muy agradecido y estoy con mucha expectativa de ver cuáles son las líneas por donde ustedes, los estudiantes que han hecho esta investigación, nos van a decir que nosotros debemos ir. No estamos hablando ni siquiera ya
de una línea base, estamos hablando de un diagnóstico que nos dé luces y que nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Con Felipe habíamos hablado, y discúlpenme que me alargue solamente medio minuto más, habíamos hablado de soñar, de que estas escuelas de campo sean las primeras del departamento y que después todos los municipios las tengan. Habíamos hablado de poder ser los iniciadores junto con UTEPSA y que después estas escuelas de campo puedan tener tecnología de compostaje, puedan tener tecnología de riego, yo estoy soñando que un día voy a poder desde mi celular mandarles la orden para que esos sistemas de riego empiecen a regarse solos, porque ahorita la comunidad está haciendo sus cronogramas para mantenerlas. Pero también estoy con mucha expectativa y muchas esperanzas porque ya hay 4 municipios que ya han comprado sus insumos para empezar estas escuelas. Y seguramente investigaciones como esta, seguramente investigaciones como estas nos van a dar luces también para hacerlo en otras regiones. Ante esta crisis que ya hemos hablado, está la innovación. La calidad es cara, la calidad es costosa y tal vez no nos podemos dar el lujo en este momento. Lo único que puede superar la calidad es la innovación y eso lo tienen ustedes, los estudiantes, lo tiene la academia y por supuesto nosotros las instituciones vamos a ir de la mano con ustedes para que esto pueda ser un mejor devenir para todas las familias y para la humanidad. Muchísimas gracias. Aprovechamos el saludo a nuestros visitantes. Ellos son dirigentes comunarios de la localidad de Las Peñas y vecinos de los distritos 5, 12, 14. Muy buenos días, bienvenidos sean acá a UTEPSA. Invitamos para dar unas palabras de circunstancia, en realidad que nos comunique una investigación, una disertación al ingeniero Felipe Mendieta. Esta disertación es sobre las consecuencias económicas en las familias tras la pandemia y las iniciativas en agricultura urbana como una respuesta a la reactivación económica. Lo invitamos al ingeniero Felipe Mendieta. Y le pedimos por favor a nuestras autoridades que están en testera que pasen por favor a la primera fila para poder observar mejor las investigaciones realizadas. A todas las autoridades acá presentes, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Felipe Mendieta Kramer, soy el director del Servicio Departamental Agropecuario de la Gobernación. Y bueno, en este momento tengo una charla que mostrarles a ustedes con un título, la verdad, muy interesante. Hoy no voy a dar cifras, pues recién ayer, al final de la tarde, me dijeron que tenía que hacer una presentación, pero por suerte, como es un tema que nos entusiasma mucho, Roy, el problema es cómo hacerla corta, porque buenas noticias, información que se genera, la verdad, en el poco tiempo que llevamos trabajando ya se ha vuelto realmente interesante. Permítame leerles, ya sé que eso no es necesariamente lo mejor, pero viendo en internet, lo pueden ver ahí cuando ustedes gusten, un informe de la CEPAL del año 2021, en el cual indica que en el 2020 América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia del COVID-19. A la vez que se intensificaron las brechas estructurales en materia de desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad e informalidad, resalto esas dos palabras o esas dos expresiones, y fragmentación de los sistemas de protección social y salud. ¿Por qué hago énfasis en baja productividad e informalidad? Porque esos dos términos, independientemente de COVID o no COVID, siempre han estado de la mano de nuestro querido país, sobre todo en algunos sectores deprimidos, en los cuales por
falta de acceso a tecnología, sobre todo a saber hacer, quizás uno esté dentro de ello. Asimismo, la FAO, a fin de reducir al mínimo los efectos perjudiciales del COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición y transformar a un mismo tiempo los sistemas alimentarios mundiales para aumentar su resiliencia, sostenibilidad y equidad, la FAO exhorta a la acción inmediata en lo siguiente: mejorar los datos destinados a la toma de decisiones. Estamos acostumbrados, quizás dentro de ese marco de informalidad, también a tomar decisiones según instinto, según sentimiento, según una corazonada, pero normalmente no lo hacemos en base a un estudio. Velar por la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza. Reforzar el comercio y las normas de inocuidad de los alimentos. Potenciar la resiliencia de los pequeños agricultores para la recuperación y prevenir la próxima pandemia de origen zoonótico. Zoonótico significa algo que de un animal se transmite al hombre, o al humano, perdón, y viceversa, aplicando un enfoque de una salud reforzado. Ese término, una salud, es la nueva moda, así como resiliencia. Ya no hablamos salud mental, sino una salud, algo globalizado, algo holístico, algo que sea accesible para todas y todos. Bueno, es necesario avanzar en la formulación de políticas basadas en evidencia, que sirvan de base para promover las intervenciones que sean las más prometedoras y respaldar la toma de decisiones que maximicen resultados y minimicen los riesgos y los costos de implementación. Ya no nos podemos dar el lujo de estar haciendo elefantes blancos, grandes inversiones. Es bueno soñar, pero siempre hemos soñado con los dos pies en el suelo, querido Roy. Dado su carácter esencial, la producción de alimentos, señoras y señores, junto a la salud, debe estar en la primera línea de las prioridades de financiamiento e inversión en la fase de recuperación y transformación del periodo post-pandemia. Les mencionaba hace un momento atrás de que lo que necesitamos nosotros es buscar opciones de bajo riesgo, baja inversión y con un amplio impacto. Ante este panorama, la gobernación creó el proyecto Galileo, que es la implementación de huertos agroecológicos en el departamento de Santa Cruz. Departamento, todos los municipios en todas las provincias. Está apoyado por una ley, la 242, que fomenta la creación de huertos familiares y todo ello a cargo del SEDACRUZ. Estos huertos agroecológicos, sus objetivos son diversos. Aquí realmente hago un resumen de resúmenes de todo aquello que nos puede ofrecer un huerto agroecológico. Seguridad alimentaria, ser centros de capacitación, promover el desarrollo humano, promover creación de medianas y pequeñas empresas, promover la creación de cooperativas, promover ferias ecológicas. ¿Quiénes son nuestros grupos meta en este proyecto? Club de madres, nuevamente cito los que se me vienen a la mente en el momento en que hice esta charla, los que son innumerables una vez más, los colegios, centros de rehabilitación, asilo de adultos mayores, hogares de niños, juventud, comunidades rurales y lógicamente todo hogar cruceño. La propuesta que nosotros tenemos ante este desafío es una intervención transversal y multinivel, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas de actuación con diversos actores, públicos, privados y sociales. A nivel de la GAT, las áreas involucradas, bueno, seré malcriado, pondré el SEDACRUZ en primer lugar, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, donde trabajamos muy de la mano con género. Qué pena que no esté la licenciada Lidia Meiser en esta ocasión. Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, subgobernaciones y cada vez más partes o más componentes de la GAT se suman a esta causa. Con comentarte, querido Roy, que hace un mes atrás, hablando con legal de la gobernación, me pidieron que les haga la presentación porque a ellos también les interesa, o sea, hasta a los abogados les interesa.
En universidades es cierto que estamos involucrando a todas las áreas de las ciencias agrícolas, porque huertos para nosotros significa un agrónomo o una agrónoma. Pero en realidad nosotros vemos a Galileo algo en lo cual se pueden involucrar todas las carreras que ustedes se pueden imaginar, porque alrededor de un huerto necesitamos hacer un estudio de mercado, necesitamos mejorar la alimentación, necesitamos divulgar toda aquella información que se cree. Entonces, ver de que ciencias de la comunicación, nutrición, diseño gráfico, marketing, entre otras, estén cada vez más involucradas, al extremo de que la primera universidad que nos dio la mano es cabalmente la UTEPSA, que yo tengo entendido no tienen la carrera de agropecuaria o de agronomía, y sin embargo estamos trabajando de la mano. Prueba clara de que todo esto se puede hacer. ¿Cómo comenzar? Como gobernación, nuestra disponibilidad de recursos no es necesariamente la mejor. Meter un proyecto, querido secretario, usted sabe qué consiste eso, en que entre que se lo aprueben y no se lo aprueben, vaya a La Paz o vuelva y todo eso, puede pasar un año, puede pasar 2 años o toda una eternidad. Entonces decidimos actuar de una manera rápida y buscamos socios. UTEPSA, Visión Mundial. Tenemos otros, pero hoy quiero centrarme en ellos por motivo de tiempo también. Y es más, aprovecho de realmente manifestarles mis más sinceros agradecimientos y la gran alegría que siempre me da el de saber que cuento con socios como ustedes. Las actividades. Perdón, Roy, si gustas tomar la foto. Gracias a la colaboración de Natalia, la responsable de comunicación del SEDACRUZ, fuimos planificando. Cuando les puse yo el sueño de comenzar con los huertos, de alguna manera nos dimos cuenta de que en la gobernación no era algo nuevo. Es más, los huertos a nivel humanidad, creo que de 2000 años antes de Cristo ya había huertos. No sé si los jardines colgantes de Babilonia eran uno de ellos. Pero ya en la actualidad nos vimos en la necesidad de ver primero a nivel gobernación quiénes están involucrados en esto de los huertos para trabajar en conjunto, porque la meta es una sola, el bienestar del departamento de Santa Cruz y, ¿por qué no?, con todo el conocimiento que se genera ahí, también hacer extensible esa metodología a todos los otros departamentos. Pero ¿cuál es la diferencia de Galileo? La metodología que se emplea. Porque no solamente involucra el hacer el huerto, así como les mostré hace un momento atrás cuántas profesiones están involucradas en esto, así también son las actividades que se generan alrededor de los huertos. Empezamos a coordinar y planificar con otras instituciones. La idea luego es capacitar y formar huertos escuela, no huertos en una escuela, son huertos escuela, huertos donde la gente, donde las personas interesadas en la horticultura van y aprenden. La GAT no da semillas, no da las herramientas, da el conocimiento. Y si uno lo ve desde un punto de vista monetario, si me permiten hacer ese acápite, para hacer un huerto pequeño, en semillas quizás 50 pesos, el asadón del abuelito más la palita de la bisabuelita, que duran 50 años si uno los cuida, ya están ahí. Pero ¿cuánto me cuesta el profesor? 2.500 bolivianos, 3.000 bolivianos, que me enseña a hacer bien las cosas. Y como anécdota les cuento, vino un señor de San Antonio de Lomerío, fue a ver el huerto que tenemos en la Villa Olímpica y asombrado de las remolachas. Entonces ahí se dio cuenta él de que sembrar no es solamente hacer un huequito, poner la semillita y luego regarlo. Hay un montón de conocimiento alrededor para que nosotros podamos tener rabanitos en un suelo que antes era totalmente yermo, totalmente estéril. Hasta la actividad más sencilla, si uno quiere hacerla bien, necesita práctica. No sé si usted conoce, secretario, a Tito Puentes, un famoso percusionista. Cuando uno ve un tambor y 2 palitos, uno dice facilito, ¿no? Pero escucharlo a Tito Puente, cómo interpreta ese instrumento que parece sencillo, realmente te has impresionado. Es más, no necesita ni siquiera una orquesta, él solo da un show. Entonces, hasta lo más sencillo que uno cree bien hechito requiere educación.
Difusión total de los huertos e impulso constante. Esto, considerando que soy docente, decidí compararlo con un proceso de aprendizaje. ¿En qué consiste un proceso de aprendizaje? En hacer, qué sé yo, leer los 10 mandamientos. Acá lo traducimos en capacitaciones de campo. Y luego la repetición. Estoy seguro que los 10 mandamientos no a la primera se nos quedaron. Tuvimos que repetir y de vez en cuando repetirlos y si es posible aplicarlos, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a repetir con seminarios, cursos de actualización, concursos. Queremos salir de esa típica situación en la cual se hace un huerto para la foto o del entusiasmo, una especie de fuego de charla que después de un tiempito de que se inició el huertito y se lo estrenó, pasa al olvido. Y acá es algo interesante porque para que eso se mantenga vivo, el entusiasmo que ustedes veo a muchas conocidas acá, que a día le estén, por ejemplo, regando y también expandiendo esa idea entre las otras generaciones, es necesario. Flujo de información. Tenemos huertos agroecológicos de escuela, en varios lugares, en todo el departamento. Para esto nosotros estamos recurriendo a la tecnología y quizás ahí empiece la diferencia entre los huertos que habían antes y los huertos que proponemos hoy día. Porque no solamente es el huertito donde uno va y se regocija y come sano, no, hay un montón de cosas. Para eso, por ejemplo, también con colaboración de la UTEPSA y del JICA, estamos desarrollando una aplicación, Mi Punto Verde, nombre, autoría de Natalia nuevamente, en el cual vamos a hacer fluir la información, no solamente técnica. Y lo bonito y un detalle es, bueno, de que por cada huerto que se abra, uno va a poder georreferenciarlo y va a aparecer en el mapa de Santa Cruz un puntito verde. Y bueno, al menos es mi sueño, creo que el nuestro, querido Roy, de que aquí a unos 2 o 3 años todo el departamento esté cundido de sus puntitos verdes. Distintos tipos de escuelas. Y bueno, estamos enseñando a producir, y acá entro un poco más en tema de lo que se estudió en este momento en la UTEPSA. Producimos. Y luego, hay varias metodologías, una de ellas, por ejemplo, la que aplica el JICA, el sistema SHEP, en el cual se trabaja a nivel de pequeños productores. Quizás acá ya veo que hay 2 personas, 2 de nuestras artistas que están acá presentes, o una por lo menos. ¿Qué es ese enfoque que nosotros estamos queriendo promover? Y también estoy seguro, querido Rubén Darío, a través del estudio que ustedes han hecho, de una situación como esta. Pondré tomate como ejemplo. El Señor siembra sus tomates. Con los vaivenes que hay a lo largo de la producción, ya sea una helada o enfermedades que hoy por hoy en varios lugares de Santa Cruz están siendo combatidos con un uso indiscriminado de agroquímicos, finalmente llega al mercado de abasto con sus tomates. Pero ni bien llega al mercado, se topa con esto: tomates por todos lados. Y ahí lo tienen pensativo con sus tomates. ¿Qué pasó? Esa idea no solamente se le ocurrió a él, sino a un montón de gente. Esta situación nosotros la definimos producir y vender. La propuesta, que estoy seguro, no he leído el trabajo todavía que han hecho ustedes, pero creo que estamos trabajando sin querer, pensando de la misma manera, es lo siguiente. Tenemos esta situación, el Señor anteriormente con sus tomates, que no pudo vender o los tuvo que regalar. No hace mal pensar. Yo soy agrónomo y no por eso significa que sea un inculto. Para ser rapero no es necesario ser moreno, ahí tienen Eminem si no me equivoco, ¿verdad? Y así sucesivamente. Flujo de información. Compartir información con la gente que está todos los días en el sol. De manera egocéntrica, ahí está su servidor hablando con la gente, compartiendo conocimientos, compartiendo información, en este caso a nivel productores, tomando decisiones en las cuales uno dice, ok, después de que fui e hice un estudio de mercado,
Ya vi cuánta cantidad de tomates se van a producir en grupos, y es posible empezar a definir ya, en vez de puro tomate, sembraremos algo de lechuga, algo de pimentón, algo de berenjena y así sucesivamente. Y de esa manera, si bien el camino puede que de vez en cuando se tropiece con alguna helada, algo climático, con el tema de control biológico ya estamos avanzados, ese camino ya no va a ser tortuoso como el anterior, porque ante todo, algo que a mí al menos me pone de mal humor, que es la incertidumbre, en este caso, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque la gente va a producir lo que el mercado demanda. A esta forma de hacer las cosas, nosotros la llamamos producir para vender. La verdad, los resultados que tenemos son muy halagadores y una satisfacción en lo personal, en lo grupal, y creo que también a nivel gobernación, secretario, de que nosotros vemos el entusiasmo que se ha generado en esto, porque los resultados se ven rápido. Así como en un principio de la charla, hoy día, si ustedes se fijan, las decisiones que tenemos que tomar son aquellas de bajo costo, un alto impacto y que se lo vea lo más pronto posible. Y terminando, no solamente en horticultura nosotros podemos emplear este enfoque. Este es el caso de un proyecto en la zona del Pacay, provincia de Florida, donde según ellos producen la mejor chancaca de Bolivia. Y ahí, secretario, le cuento lo siguiente: vino la gente hacia la Cruz y empezamos a ver cómo ver la forma de mejorar la presentación de su producto y quizás también la inocuidad. Y en algún momento uno de los señores ahí dice: también quisiéramos tener vaquitas. Secretario, según su experiencia, ¿cuánto ha escuchado máximo que un ganadero que haga bien las cosas, meta un montón de plata, gane por hectárea año en dólares o en bolivianos? Denme una cifra, por favor. 250 dólares, no sé cuánto se haga eso, 1.400, 1.600 bolivianos. Listo. Eso gana un ganadero cuando hace un montón de mejoras con el riesgo de que una víbora le pique a su vaca o venga el vecino y se la lleve. Y voy y le hago la pregunta: ¿y ustedes, después de todo lo que hacen, cuánto ganan por hectárea haciendo chancaca? 21.000 bolivianos. Entonces, ¿para qué quiere criar vacas? Preferible, mejore su producción, y ahí la gobernación estoy seguro que puede ayudarlo en que en vez de 21.000 gane 25.000 bolivianos. Y cuando tenga ganas de comerse un churrasco, va y se compra la mejor carne, la farsantea a la gente y aún así va a salir ganando mucho más. Entonces, si ustedes se fijan, esto del estudio de mercado es para varias áreas. Y bueno, terminando, expreso mi agradecimiento y estoy seguro que es el comienzo de una actividad que va a durar varios años. Muchísimas gracias. Bien, a continuación tenemos la presentación de la primera investigación a cargo del licenciado Pedro Saavedra, responsable del Observatorio de Mercado de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz. Sí. Pero me quedo con él. Ahí está. Ok. ¿Sabían que el 92% de los cruceños gustan y prefieren de las hortalizas en el consumo cotidiano en sus hogares? Bueno, bienvenidos a la primera presentación. Hoy vamos a mostrar un estudio levantado por parte del observatorio donde señala justamente el análisis del comportamiento del consumidor de hortalizas en la ciudad. Antes que nada, bienvenidos, autoridades presentes, queridos colegas, público en general, estudiantes que son parte de este observatorio, también agradecidos porque estén acá.
Hoy vamos a tratar de mostrar algo que más allá del simple número refleje la situación actual de los cruceños como parte del consumo de hortalizas, ¿les parece? Entonces, haciendo un poco como estudio de antecedente, ¿ya? A través del observatorio buscamos no solo promover números o cifras, sino también entender un poco mejor el contexto. Cuando hablo del contexto, la primera discusión interna es la clasificación técnica de lo que es una hortaliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viendo estudios de México, estudios de la propia FAO, estudios realizados por CIAT, tienen por ahí definiciones un poco diversas o diferentes. Bueno, para agarrar en un contexto propio a lo que definimos hortalizas, lo pueden ver en la presentación, se las define como plantas herbáceas cultivadas con fines de autoconsumo, ¿sí? Como también para quienes posteriormente las quieran comercializar, como lo mencionaban quienes me antecedieron. Ahora, entendiendo un poco mejor este fenómeno, debemos también trasladar la pregunta de ¿cuán importantes son las hortalizas? ¿Sí? Porque a veces el prejuicio cultural o los supuestos particulares hacen que no entendamos muy bien esto. Primero, decían por ahí algún artículo, la alimentación. ¿Sí? Una sociedad en la cual la mayoría de los hogares carecen de una dieta alimenticia balanceada, este tipo de productos se los brinda. Segundo, la nutrición. ¿Por qué? Porque tienen un enorme valor nutricional. Esto tiene impacto en la tercera variable, la salud. Un alto contenido en vitaminas y minerales hace de fácil asimilación, además de recomendable por parte del consumidor en general, para no enfocarnos específicamente en pacientes enfermos o personas mayores. Finalmente, la gran importancia en el contexto económico. Por lo que observaba inicialmente, entiendo que los huertos urbanos tienen, más allá de un fin social, también un fin económico, brindar el sustento a las familias y a los hogares de los cuales hoy ustedes son parte. En ese sentido, entendiendo bien estas apreciaciones, hay un dato que a mí me encantó, lo encontramos por ahí a partir del estudio del Programa Nacional de Hortalizas por parte del Ministerio de Desarrollo Rural, el cual señala que el consumo ideal, a decir de ellos, es de 400 gramos de hortalizas per cápita. ¿Qué sucede? Cuando han ido a ver un poco la realidad, sucede que nosotros estamos consumiendo hoy por hoy en un promedio de 150 gramos promedio. Ahora bien, acá está la primera gran oportunidad. ¿Cuál es? Lo que hoy se está generando puede tener un nivel de asimilación en 2 veces más de lo que hoy se produce. ¿Qué significa? Hay mercado. Esa es la primera señal muy positiva para nosotros. Luego de esto hemos ido a la segunda parte, la clasificación de hortalizas. Cabe notar que cuando estábamos trabajando entre profesores y estudiantes hemos encontrado diversas discusiones respecto a qué es una hortaliza. ¿Sí? En el contexto no académico, por ahí hortalizas hasta se la define de forma ambigua como verdura, como un fruto, como un sinnúmero de palabras. Entonces fuimos a la academia y dijimos, hay que buscar la clasificación. De ahí que lo hemos clasificado en raíces, ¿ya? El contexto propio le dice, el fruto está en esa ubicación de la planta, llamémoslo así, flores, frutos, legumbres, bulbos y hojas. ¿Por qué les presento un poco esto? Porque mucho del estudio presentado a continuación está referido a sus clasificaciones. Les vamos a brindar información muy específica en función a las clasificaciones particulares de estos elementos. Luego, por su gama, encontramos también por ahí información que según la gama en la presentación, las hortalizas pueden presentarse en 3 situaciones. Primero, como hortalizas o productos frescos, conservadas ya sea a través de la deshidratación, la salazón o la fermentación. La segunda, como productos en conserva o semiconserva. Ahí vamos lanzando algunas ideas interesantes para desarrollar o generar valor en esa tan simple hortaliza y convertirlo en un producto con valor agregado. Y este producto en conservas, por ejemplo, se lo plantea desde la conservación térmica, ¿sí?
esterilizado y envasado en vidrios o enlatado. Segunda opción. La tercera gama de su clasificación se basa en hortalizas conservadas y sometidas en procesos básicamente de congelación en crudo. Entonces son alternativas que hoy el consumidor busca y les parece atractivo. Bien, ¿por qué hacemos toda esta introducción? Porque luego de revisar bastante la academia, hemos encontrado una problemática. En Santa Cruz de la Sierra se desconoce el comportamiento del consumidor referente al gusto, preferencia o características de consumo de las hortalizas en sí. El objetivo nuestro de la investigación es el de identificar ese comportamiento y espero que la información que les mostremos a continuación sea muy valiosa para ustedes. Por un lado, vamos a tratar de describir la percepción y los conocimientos del consumidor de hortalizas. Por otro, conocer las preferencias y características existentes hoy por el uso de estos productos. Y tercero, definir características relevantes respecto a la frecuencia de compra, el lugar de compra y el valor promedio de compra. En términos simples, cuándo compra, dónde lo hace y cuánto de su dinero destina a este tipo de productos. ¿Sí? Bien, la investigación ha tenido dos fases. Para resumir un poco lo presentado ahí, en una primera fase hemos hecho un análisis de información secundaria. El dato más relevante, el 400 gramos de consumo per cápita, me pareció muy interesante. Y en la segunda parte hemos hecho una investigación primaria a raíz de dos actividades por separado. Por un lado, se han desarrollado entrevistas, enseguida van a ver algunos resultados más relevantes, y por otro lado hemos hecho una encuesta. La entrevista a expertos. ¿Expertos en qué? En la materia. Expertos en nutrición, expertos en el ámbito de la cocina, como un chef profesional, expertos como los propios productores o comercializadores de hortalizas, ¿sí? Y los datos más relevantes, por ejemplo, es que hoy la industria de la gastronomía, llamémoslos así, está creciendo a ritmos acelerados. Esto nos permite encarar con mayor énfasis entrevistas en este entorno. Y lo que ellos señalan en términos simples es la valoración del producto como aporte de micronutrientes hacia el consumidor. Y por otro lado, ven también que el sexo femenino, es decir, la mujer, ellos consideran que es quien tiene los principales factores de involucramiento hacia el consumo en el hogar de este tipo de productos. En términos más simples, la mamá dice todavía que se come en casa. Entonces, esa es una socia estratégica para nosotros a la hora de encarar el consumo de estos productos, ¿sí? Por otro lado, les decía, habíamos conversado también con comerciantes de hortalizas o productores de ellos. Y lo más importante que ellos reflejan es el lugar de compra, la forma aún tradicional que tienen los consumidores de abastecerse. ¿Ya? En un futuro se tendría que pensar en políticas de generar esa cultura de abastecimiento. No sé, perdón, me estoy saliendo un poco del protocolo, pero escuchaba la aplicación de puntos verdes y decía, ¿por qué no convertirlos no solo en puntos verdes para ver dónde se produce, sino dónde puedo conseguir productos con una calidad superior al estándar hoy existente? ¿Sí? Bien, vámonos con ello entonces a la encuesta. Los datos técnicos, el trabajo se lo desarrolló en la primera quincena de abril. La población, 601 encuestas, en total de las categorías ponderadas en función a los distritos municipales. ¿Qué significa? Se ha hecho un estudio en todos los distritos municipales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta muestra en sí corresponde a un estudio de encuestas autoadministradas con un muestreo de intercepción en línea y un nivel de error ya con el tema técnico del 4% como tal. Pero vamos a la información que nos interesa, ¿sí? Lo primero, se le preguntó al usuario, ahí está. Se le preguntó al usuario sobre qué es lo primero que se le viene a la mente a la hora de hablar de hortalizas. Un dato muy curioso, cerca del
34% señalan que alimentación saludable. Entonces, no podemos asociar el consumo tan noble de este tipo de productos a otras categorías, sino más a la alimentación saludable. El segundo, hacia esa asociación con el término verduras, que cuando hicimos el estudio técnico vimos que hortalizas es algo más que el simplemente concepto de verdura. El principal aporte, y quizás el muy poco explotado hasta ahora, aportan vitaminas y minerales y ayudan en la correcta digestión. Sin embargo, mostraba hace un momento, cuando me antecedían en la presentación, cómo a veces el productor lo que hace es basarse en el modelo de producir a bajo costo y luego colocarlo para ver quién lo compra. Quizás deberíamos valorar un poco más estos atributos relevantes en el estudio. Como importancia, 92% de los hogares consideran que el consumo de este tipo de productos en su alimentación diaria es importantísima. 92% de estos encuestados también señalan que el crecimiento sano y el aporte nutricional hacia sus niños y a los jóvenes es un factor relevante en la nutrición. Lo que sí, no sé si es bueno o malo, 44% de la población ya considera que los transgénicos no son dañinos. Yo miraría el otro lado, 66% de la población aún consideran que los productos orgánicos tienen propiedades superiores o mejores atributos o características. Otros datos interesantes para poderlos trabajar en acciones estratégicas a futuro. Se les preguntó a estos decisores de compra en el hogar, ¿cuál es la estrategia utilizada para combatir al número uno de nuestros enemigos? ¿Sí? El niño. ¿Sí? Todos hemos pasado por esa etapa donde mamá, de manera coercitiva o de manera más sublime, nos incitó al consumo de alimentos. Bueno, 40% mostrar un plato creativo. No lo sé. Pensando en una feria, en una actividad donde podamos fomentar esta cultura, esta forma de promover los alimentos. ¿Sí? Cerca del 31% aún ser firme con el niño, la escuela antigua. Y así tenemos datos asociados a este vínculo. Las hortalizas que más gustan en su hogar, hace un momento mostrábamos justamente las categorías, y para no mostrar una torta enorme donde no encontremos el valor, pueden apreciar, por ejemplo, la categoría de frutos, qué productos se asocian acá, tomates, pepino, berenjena, entre otros, son los productos que dentro de las hortalizas que más gustan hoy los hogares cruceños. Esto no significa que los otros no sean adecuados para el consumo, pero sí nos ayuda para entender la prioridad a la hora de la toma de decisiones, tanto en la producción como en la oferta. Muy bien. Hortalizas que menos gustan, también las hay. Dentro de ellas, aquellos asociados a las flores, coliflor, brócoli, entre otros, dentro de la categoría. ¿Sí? 36% es la participación. Hortalizas indispensables, aquella que aún la decisora o decisor de compra, en algunos casos son hombres, consideran indispensables en el hogar. Ya sin categoría, sino como producto específico, cebolla, papa, aunque hay una discusión de papa si entra o no en hortalizas, en algunos estudios sí lo consideran, ¿sí? Tomate, ajo, zanahoria, entre otros. Cebolla se lleva la flor, 56%. Gustos y preferencias particulares. Ustedes pueden ver dentro de las presentaciones de hortalizas, gustan comprar regularmente el producto en su estado natural o producto fresco, un 92% de los consumidores. Es decir, seguimos buscando la prevalencia del producto en su estado natural. 36% de ellos valoran el buen estado, la apariencia y la textura. Un profesor mío en la universidad decía, muchos de los productos entran por los ojos. Este dato por ahí refleja aquella opinión. Y finalmente, el atributo característica por ahí más valorado por este tipo de consumidores
se vincula a que el producto refleje a simple vista la imagen de fresco, natural. Entonces debemos cuidar mucho ese aspecto. Muy bien. Para ir cerrando un poco el detalle, en el tipo de hortalizas que consumen en el hogar, me refiero a la forma de la presentación en el plato más aceptada. 52% aún bajo este producto bajo las condiciones hervidas, ¿sí? Dentro del plato, y solamente seguido del producto en su estado crudo, me imagino por las ensaladas, en un 30%. El plato, ahora no hablamos de la forma de presentación, sino el plato en el que más se lo emplea. Ensaladas con un 62%, seguido de, por ejemplo, aún la sopa en un 19%. Pero sí notamos datos curiosos que luego el equipo pertinente los podrá tomar como referencia para acciones estratégicas futuras. Otro dato interesante, hemos notado que el cruceño está generando un comportamiento, a raíz de un sinnúmero de factores que no vienen en el momento al tema, un comportamiento muy particular referido más que a la frecuencia, a la condición o momento de consumo. 90% de los hogares cruceños en el que se compran hortalizas utilizan este producto en el almuerzo, 63% de ellos lo utilizan en la cena. Esto se refleja muchas veces en otros negocios cuando ustedes ven restaurantes y pizzerías, cafeterías y más que funcionan muy bien con el delivery en horarios nocturnos, ¿no? Claramente reflejado a partir de esta información. Bueno, dato siguiente, 53% de los hogares consumen hortalizas a partir de cultivos convencionales, ¿lo ven ahí? Un cultivo convencional, el tener la propiedad, cultivar, no sé, tomates, traerlos a la ciudad, venderlos en el mercado y lo compramos ahí. Un 39%, dato curioso, están buscando ya huertos hoy en día. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que alguien lo decía por ahí, quizás el tema de la pandemia tuvo efectos negativos en muchas industrias, pero en la industria de la salud asociado al consumo de alimentos que aporten nutrientes a nuestros organismos, ha hecho que en los últimos 2 años esto cambie. Sí, hace 2 años creo que era mejor cotizar en eucalipto que en oro, ¿no? Perdón por la frase, pero era lo que se veía en los mercados. O sea, ciertos productos eran muy apetecidos en los mercados, muy bien cotizados. Bueno, después de esto tenemos ahora huertos urbanos como cultivos en casa, los hemos separado, ¿sí? Estamos hablando de 5%. O sea, hoy 5% de la población tiene pequeños huertos urbanos. Alguien lo decía, cuidado que cuando hablamos de huertos urbanos no hablo de una propiedad de 2 hectáreas. El huerto urbano hoy la mamá lo ha desarrollado en su jardín. Tienen pequeñas presentaciones de perejil, no sé, y demás productos, cebollines y más cosas. ¿No es cierto? Exactamente, ustedes son conocedoras de ese mundo. Entonces, mira qué pasa. La mujer principalmente ha buscado por proteger a su familia a partir de producciones más orgánicas y también contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Bueno, si no podemos o no tenemos quizá el dinero para comprarlo afuera, qué mejor condición que producirlo desde el hogar. Un número pequeño, pero es algo que me gustaría lo valoremos y lo evaluemos en un futuro. ¿Sí? Como último punto en nuestra lámina, tenemos a partir de la presentación, ¿sí?, de compra, el beneficio más valorado, si vale el término, es la presentación de este caso de las hortalizas en su condición de producto fresco, bajo este atributo. Preserva sus vitaminas, son más ricas y mejoran las condiciones de salud, si quieren verlo así. Cuando me refiero a la presentación, me refiero esto ya a la presentación de consumo del producto. ¿Sí? Evitan consumirlas ya sea en conservas por el tema y los prejuicios que uno tiene por los conservantes y más, o en otras presentaciones. Vamos al tema puntual.
Tipo y formas de hortaliza. Se les preguntó, las hortalizas que consumen con mayor frecuencia, hace un momento eran las que más gustaban, normalmente no las que más nos gustan, están asociadas con las de mejor frecuencia. ¿Ya? En este caso, la pregunta va asociada a la preferencia. Cebolla es la número 1, papa, zanahoria, ajo y lechuga, dentro de las referencias mejor marcadas. En el listado que ustedes encuentran en un costado están referidas las top 9 de los productos o las hortalizas mejor preferidas. Para terminar con nuestro cuadro o nuestra presentación, podemos decir que el 60% de los consumidores se abastecen o se proveen de este producto semanalmente. Pensando en voz alta, en algún momento decía, ¿y si yo tengo una aplicación donde puedo conseguir a estos proveedores de insumos? Puedo aprovechar esta frecuencia para adelantarme al día que ellos van al mercado tradicional. No lo sé. 74% tienen como lugar de compra el habitual mercado, el famoso mercado tradicional de abastecimiento masivo. ¿Ok? Dentro de ellos también tenemos, por ejemplo, supermercados, tiendas de barrio y en pequeñas proporciones tiendas especializadas de productos orgánicos. Lo importante es que ya figura en el estudio. Bien, el gasto promedio, vamos al uno de los últimos indicadores. ¿Cuánto gasta el cruceño en promedio en su compra de este tipo de productos? Se les preguntó la última vez que usted fue a comprar este tipo de productos, ¿cuánto gastó? ¿Sí? El valor promedio es de 103 bolivianos, con frecuencias, acá por si acaso los tenemos asociados con distritos municipales. Por citar, el distrito 13 es uno de los que, a decir de los estudiosos, de los encuestados, gastan más. Por ahí otros, Guapilo, el gasto promedio es menos. Acá la pregunta es, ¿unos consumen más hortalizas que otros? No. Quizás de trasfondo hay otros factores, por ejemplo, la distancia desde mi casa al lugar de aprovisionamiento. ¿Sí? Que son factores que hemos dejado como una segunda parte para una futura investigación. El valor de última compra por tamaño de familia, este dato también es interesante. Nos gustó, queríamos reflejar el impacto del tamaño de la familia. Teníamos un prejuicio entre el grupo investigador que el que es independiente, vive solo, viven en pareja, por costumbre consume poca hortaliza porque, seamos sinceros, buscamos más la comida rápida o la comida ya elaborada por un tercero. Las familias numerosas, por un tema de costos, hasta por un tema cultural de la mamá, asociado a que los nietos o hijos se alimenten bien, ya teníamos ese prejuicio de que gastan más. Bueno, fuimos a la encuesta y el dato curioso es ese. La familia o la estructura familiar que más consume hortalizas es aquel grupo de la famosa familia extendida. ¿Quiénes son? Padres, hijos, abuelos y otros componentes dentro de ese núcleo familiar. Ese grupo gasta 118 y, como bien lo esperábamos, aquellos independientes que viven solo, prácticamente su gasto se reduce a un mínimo. 79 bolivianos, lo que nos refleja el estudio. Bien. El gasto promedio total sigue siendo, por si acaso, 103. Vamos terminando con el estudio, que estamos en lo último. Hemos hecho el mismo estudio en los niveles socioeconómicos, ¿sí? Hemos tratado de estructurar los niveles socioeconómicos y nos muestra esta curva curiosa, ¿sí? Alguien podría decir esto debería tener una escala creciente o decreciente natural. Pero cuando empezamos a compartir este estudio con conocidos, llegamos a esta conclusión. Nos dice, el nivel socioeconómico alto tiene un alto grado de consumo de este producto por un tema cultural asociado a los beneficios reales de estos productos. En la famosa pirámide de las necesidades, ellos no compran este tipo de productos por hambre, lo hacen por seguridad, por consumir productos, en teoría, más saludables. Ahora, cuando nos vamos a los niveles socioeconómicos más bajos, la pregunta era ¿por qué crece? Lo compartimos el estudio con 3 entendidos en el área y me dicen, puede darse al supuesto de que las hortalizas representan el sustituto ideal a productos que sufren incrementos de precios en la canasta familiar.
¿Sí? Entonces, ante la subida de productos como la carne, el pollo u otros, qué mejor en la casita que preparar una buena sopa con ricas hortalizas, ¿no es cierto? Entonces, el dato es curioso y acá nos muestra que tenemos dos grupos relevantes a los cuales enfocarnos. ¿Ya? En pocas palabras, tenemos mercado para todo nivel socioeconómico. Finalmente, se les hizo la pregunta del mismo valor asociado de la última compra, pero vinculado al tipo de centro de abastecimiento. ¿Sí? Normalmente era de esperar, los mercados centrales o generales, Abasto, Mutualista, La Ramada, son los de mayor valor. Y obviamente los huertos, algunos me preguntan, ¿por qué huerto familiar? Porque ya hay hogares que han empezado a vender desde su casa en el barrio. Sí, este dato yo lo observé y lo objeté, dije, no puede ser. Si es un huerto en el hogar, ¿cómo es posible que ya esté generando dinero? Cuando indagamos un poco en las encuestas, nos encontramos que son personas que ya producen desde su casa y venden a su grupo de pertenencia, ya sean amigos, familiares o vecinos. Bien, señores, estamos llegando al final de esta presentación y para ello los últimos dos datos. Ya hemos preguntado todo lo positivo, todo lo negativo, apreciaciones adicionales. ¿Cuál es el principal? Nos gusta presentar o preguntar lo bonito, también quizás lo negativo. Lo negativo era por qué les disgustan las hortalizas y la principal referencia es porque se deterioran o se descomponen muy rápidamente. Entonces, quizás podríamos trabajar en algo como acción en mejorar esa imagen. El otro, el reducido surtido de productos. Cuando fuimos nuevamente a hacer entrevistas, nos decían muchos que el problema es que tenemos tomate, zanahoria, lechuga. Tomate, zanahoria, lechuga, cebolla. Es muy reducido. Y si abriéramos más el portafolio con una oferta más selecta, opinión de los encuestados. Finalmente, la asequibilidad, el precio. Si bien es orgánico, lo decían hace un momento, lastimosamente el desarrollar tecnologías hace que este proceso sea costoso. Es una labor, creo yo, desde el contexto académico en buscar alternativas o mecanismos que permitan a los productores de este tipo de productos generar el producto como tal, pero por ahí con costos más bajos, asumiendo nuevas formas de trabajo. Para terminar, la última de nuestras preguntas. La principal razón por la que considera favorable el consumo de hortalizas, 52% de la población para mantener una buena salud. Este es el mejor indicador post-pandemia que hemos podido encontrar. Señores, esa es la información que hoy ofrece nuestro observatorio. Como siempre digo, ven ahí muchas fotitos, es parte de todo el equipo que trabaja con nosotros, el Observatorio de Mercados Económicos y Opinión de UTEPSA. No solo trabaja conmigo, soy solamente el encargado. Tras de mí hay un equipo de profesionales, docentes universitarios y nos acompañan entre 90 a 120 estudiantes cada semestre desarrollando este tipo de investigaciones. Muchas gracias y ante sus preguntas estamos abiertos. Si hay preguntas, inquietudes, dudas de parte de la audiencia. Solo como información, o como dato, perdón, el presente informe está disponible en su versión digital para quienes desean acceder a esta información. El acceso es abierto, gratuito, porque el fin justamente del observatorio es promover este tipo de información para que exista una mejora en el contexto o en el ámbito social, en la sociedad en la que estamos, ¿no? ¿Alguna consulta? Creo que no. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Perdón, ahí alguien levantó la mano. Buenos días. La pregunta que va a la siguiente, respecto a los huertos que me hablaba usted, a los huertos que me hablaba, en la familia, por ejemplo, acá nosotros estamos produciendo, ¿no? Y si no pudiera aquí, como está la prefectura, ¿no?
el secretario, adquirirnos, digamos, a plazos algunos terrenos para poder practicar, digamos, más que todo así en la familia. Como somos comunarios, ¿no?, que estamos abarcando de 4 o 5 familias, para poder llevarlo a cabo más para la comunidad. En el porcentaje, si ustedes han podido identificar eso. Bueno, primero, como dato relevante nuestro, no hemos llegado a levantar la encuesta con los productores. El estudio nuestro ha estado referido más hacia el contexto del consumidor. Lo que yo podría decir respecto a la pregunta o consulta que usted hace, deberíamos, más que trabajar en el volumen de los huertos, me estoy saliendo un poco del rol de investigador, es ayudar a entender a las familias que desde los espacios que ellos poseen podemos gestionar esto. Nos lo dice el dato referente, si bien es bajo el porcentaje, hoy ya hay familias que desde el contexto o las condiciones que tienen están generándolo. Creo que lo que nos falta es generar visibilización en el mercado para que no solo los que nos compran lo sigan haciendo, sino para que el resto de la sociedad valore el muy buen trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Si gusta. Sí. Acá. Gracias. Si le entendí bien, que la gobernación done o ayude para comprar un terreno, ¿puede ser? Esa es la pregunta. Le respondo, nosotros estamos, a ver, ¿qué ejemplo tomaré? Querido Roy, no me acuerdo en qué parte de la Biblia dice, enseña a pescar y no regales el pescado. No me acuerdo si es un salmo o algo por ahí, pero hacia allá nosotros apuntamos. ¿Y por qué, señora? No sé cuántos habitantes tenga Santa Cruz, lo que sí puedo decirle es que tiene 56 municipios, 15 provincias, y las necesidades en los 56 municipios literalmente son las mismas. Si le dotamos de terreno a usted, ¿por qué no a los otros 50? O sea, no hay esa situación. Pero lo que nosotros estamos buscando como gobernación, y le digo con resultados, es de lograr crear empresas. Y por empresas, señora, no estamos hablando de algo gigante. Una pastillera, en mis tiempos habían pastilleras, no sé si siguen, Papo, era una empresaria. Compro mi pastillita a 50 centavos y la vendo a 75 y así sucesivamente. Nosotros como gobernación, señores, y en varios lugares estamos ya implementando ello, es el de conseguir un lugar. Puede ser una escuela, puede ser la plazuela de su comunidad, en el cual la gobernación pone a disposición sus expertos. Nuevamente le comento, un asadón viejo y una palita vieja, 100 pesos puede ser, sí, ¿no? Semillas, otros 100, son 200 bolivianos. El trabajo de nuestros profesionales hay que saber valorarlo, señora. Y un buen técnico mínimo debería estar cobrando unos $200 diarios, 1.400 bolivianos, mínimo, porque es digno. Son 5 años y medio de universidad más otro montón de especialidad. Se merece eso. Y uno, para ser un horticultor inicial de primer nivel, son 4 clases. Ahí nomás ya son sus buenos pesos, ¿verdad? Eso lo deja la gobernación a disposición de usted. ¿Cómo trabajar entonces? No sé, bueno, lugares ya no se me vienen a la mente. Ayer nomás ya estábamos abriendo 12 nuevos huertos en la zona de la Villa 1 de Mayo. Secretario, le tengo buenas noticias para usted mañana. 12 nuevos huertos escuela. La gente se organiza para conseguir un lugar donde esté al cuidado de los perros, los gatos, los pollos y gente ociosa. Acceso a un grifo para tener agua y muchas ganas de trabajar. La gobernación va y enseña a hacer bien las cosas y luego está haciendo seguimiento para que esas personas puedan continuar haciendo bien las cosas. Y luego, si bien en un principio se enseña a sembrar, luego se va a enseñar a, por ejemplo, cómo controlar las plagas. Gracias a este estudio maravilloso, que los felicito realmente,
aprender a Gracias. vender, porque producir a ratos es hasta lo más fácil, vender es lo más difícil. Entonces, señora, vamos por ese lado. Si usted consigue un terreno donde tenga esas características que le mencioné, yo le mando gratis mi mejor gente para que les enseñe a hacer bien las cosas. Gracias. Ok. Si no hay alguna otra consulta referido a nuestro tema. Bueno, muy buenos días, va a disculpar. Vamos a dar unas cuantas opiniones por parte de Visión Mundial. Aquí nosotros estamos participando de aquí de la Enconada. Hemos venido por la licenciada y la ingeniera de aquí de Patacampeón, y nosotros estamos cumpliendo, haciendo el huerto como se ha hecho, y nunca habíamos tenido esa ayuda que ahorita nosotros tenemos, y estoy muy agradecido por esa parte. Estamos haciendo lo posible de trabajarlo, cada uno en su área donde podemos hacer nuestro huerto, y aquí están las señoras, las seguidoras de nosotros, y yo estoy muy agradecido de la ayuda que están haciendo por mi pueblo de la Enconada. Nosotros somos participantes del pueblo de la Enconada, y yo estoy muy agradecido por esa ayuda y esa motivación que se está haciendo, ¿no? Es muy bueno. Como dice, está hablando el señor, no lo conozco muy bien, pero estamos muy agradecidos por participar. Gracias. Aquí en este evento, ¿no? Nada más sería, y gracias. Gracias. Licenciado, tenía una pregunta. Genéticamente modificado no es lo mismo que un cultivo orgánico. Puede ser genéticamente modificado, pero la manera como usted lo cultivó orgánica, entonces eso hay que aclarar acá. Correcto. Genéticamente modificado, estoy seguro que a medida que pase el tiempo la gente se va a dar cuenta de que bien hecho. Correcto. Cuando hablamos del contexto en el caso nuestro de la investigación del huerto urbano, estamos hablando del proceso de cultivo, no así de otros aspectos particulares que además salen fuera del rol, del control o de la visualización de los consumidores, pues, ¿no? Lo que ellos ven es el proceso del cultivo. Entonces, justo a ese 4, permítame, a este 4 o 5% que aparecen en algunas preguntas como dato, hacemos referencia al proceso de cultivo en sí, que es lo que visualiza el consumidor. ¿Correcto? Bien. Muy buenos días. Yo también estoy muy agradecido por la escuela de la Villa Olímpica. Somos nosotros también ahí, hemos estudiado. Y ahora estamos saliendo a magisterio. También a mi nietita le he ayudado, y también ha ido a la escuela a dar su conocimiento, y dice la profesora, ¿no? Y si podemos hacer el huerto en la escuela, ¿no? Y como ahora me estoy informando que se puede hacer, yo creo que podemos hacer, estamos en el distrito 12, en el colegio Hernando Siles. Entonces, si nos da esa pista, pues podemos hacer. Yo no estuve segura, ¿no? Y ahora estoy viendo, y yo agradezco por eso, porque estamos, nosotros decimos, ¿no? ¿Será que podemos hacer en el colegio o será en la plaza? Hasta en el mercado me han solicitado, ¿no? Entonces, se puede hacer hasta en los maceteros, como nos enseñó, no solamente en tierra, porque tenemos ya cemento en el mercado, todo pavimentado, pero podemos hacer hasta en macetas, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho por haber venido a este lugar y informarme de ustedes, y muchas felicidades. Agradezco. Gracias, gracias, señora.
Normalmente en las universidades, en mi formación, alguna vez escuchaba la frase que estamos para no cambiar el mundo, sino hacer posible que la próxima generación haga posible el cambio en el mundo. Usted mencionaba algo muy valioso, que es la enseñanza en los pequeños. Queremos mejorar el consumo, mejorar el crecimiento en el consumo de estos productos y a la vez generar negocios para las familias. Esa lámina para mí lo refleja mucho. Y si empezamos a trabajar con los niños desde la escuela en generar, por ejemplo, ferias productivas donde se muestren platos creativos, donde ellos aprendan a usarlo, para que dentro de 15, 20 años estos pequeños entiendan lo importante del producto, les aseguro que ustedes mismos van a estar fomentando potenciales consumidores a futuro. Y eso va a ser en pro de toda la sociedad, pues, ¿no? Gracias, gracias nuevamente. A continuación, invitamos al ingeniero Johnny Aguilera, jefe de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz y Agroindustrial, para la presentación de nuestra segunda investigación. Hola. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar presentes aquí en este evento muy importante para nosotros como universidad. Agradezco al rector por estar aquí presente, a las autoridades. En esta oportunidad nosotros vamos a comentar un poco la experiencia que tuvimos como visita a la comunidad de Las Peñas, en el municipio en el distrito municipal de Paurito. Esta actividad fue realizada por una de nuestras materias. Como nosotros somos Ingeniería Mecánica Automotriz y Agroindustrial, dentro de nuestra malla curricular tenemos materias del área agroindustrial y una de ellas precisamente es la materia de sistemas de riego. Con esa materia, en el mes de abril, el docente juntamente con sus estudiantes se apersonó a la comunidad para hacer un levantamiento de la información y conocer el estado en el que están trabajando los comunarios. Porque personalmente yo siempre relacioné Las Peñas, porque conozco muchas veces, he ido por allá, como una comunidad que se encarga de la fabricación de ladrillos. Pero grata fue la sorpresa de que ellos también están trabajando con el tema de agricultura. Entonces, por eso fue que nosotros, juntamente con el valioso apoyo de Visión Mundial y de la Gobernación, mandamos un equipo humano de trabajo para que haga un levantamiento de información, pero a medida que vayamos viendo la presentación nos vamos a dar cuenta que no solamente hemos conseguido información de riego, también hemos conseguido otras informaciones y otras inquietudes que tienen los agricultores de la zona. Comenzando un poquito a hablar, aquí tenemos el Distrito Municipal 14, donde se encuentra el Cantón Paurito, y dentro de ese cantón, uno de los puntos
el punto sujeto de estudio en esta oportunidad fue la comunidad Las Peñas, una zona donde hay aproximadamente 50 familias, puede ser un poco más, todos ellos migrantes de otras regiones de nuestro país. Entonces, en ese sentido, nos planteamos algunos objetivos para poder trabajar en esta comunidad. El objetivo general fue realizar un estudio sobre el sistema de riego en la localidad La Peña para conocer sus características de funcionamiento y proponer algunas mejoras que se puedan dar. Nuestros objetivos específicos fue conocer la localidad de Las Peñas para realizar un estudio sobre el tipo de suelo. Queríamos conocer más o menos cuál era la textura que ellos tenían en el lugar. Obtener información de los comunarios. La fuente primaria de información fue conversar con los comunarios que nos indiquen cómo trabajan, qué tipo de actividades realizan y de ahí comenzar nuestro estudio. Realizar una comparación del sistema de riego por aspersión con otro método alternativo, averiguar la humedad del suelo y sugerir algunos cultivos alternativos que se puedan dar para complementar la actividad que ellos ya están realizando. Se realizaron las visitas técnicas, como podemos ver ahí, lo tenemos a nuestro docente, juntamente con personal de Visión Mundial y los alumnos que conformaron la materia en ese entonces, y ahí teníamos algunas evidencias fotográficas de cómo ellos están trabajando. Tenemos ahí algunas bandejas almacigueras, tenemos sus mecanismos de riego que ellos tienen en este momento para trabajar. ¿Y cuál fue la información que fue arrojando o que salió de las visitas técnicas que se realizaron? Primer punto importante, identificación del tipo de suelo. El tipo de suelo que se pudo observar en el lugar fue, en su mayoría, que corresponde a terreno arenoso arcilloso y franco arcilloso. Obviamente la característica de la presencia de arcilla es precisamente lo que le da la ventaja a ellos para poder producir lo que es el ladrillo. Pero también nos damos cuenta que hay texturas que pueden albergar sin ningún inconveniente cultivos agrícolas. Identificación de los cultivos que se tienen en el lugar. ¿Con qué cultivos ellos están trabajando en la actualidad? El tipo de cultivo que se tiene sembrado son perejil, cilantro, cebolla verde, acelga. Una vez que identificamos el tipo de terreno, identificamos los cultivos con los que se trabajan, tenemos que ver algo muy importante, cómo es el suministro de agua de la comunidad. Lo que se pudo ver, y además de las entrevistas con los comunarios, fue el suministro de agua del lugar donde se hizo la visita. Se puede ver que tiene un pozo de 80 metros de profundidad, el cual se usa solo para riego. También se nos informó que hay 2 pozos más en estado de perforación. El agua que para consumo humano, es suministrada a los habitantes, que viene de un tanque de aproximadamente 2 kilómetros de distancia. Esos datos son importantes porque lo vamos a tocar más adelante, porque el agua es un elemento imprescindible y vital para tanto el desarrollo de los cultivos, pero también para el consumo humano. ¿Qué información más pudimos obtener? Características del sistema de riego con el que ellos están trabajando. El sistema de riego que se pudo ver es un sistema de riego por aspersión, donde ellos van colocando aspersores a cada cierta distancia, aproximadamente 4 metros de distancia uno del otro, y también se cuenta en algunos puntos con sistema de riego por goteo, que por afirmación de los habitantes, los productores del lugar, esta segunda técnica les está dando un poco más de resultados, mejores resultados que el sistema de riego por aspersión. Sistemas de protección de los cultivos, y aquí nos interesó bastante este punto. Se pudo observar que en la superficie sembrada se utiliza cascarilla de arroz.
que aporta abono al cultivo y también corrige la acidez del suelo y mantiene la humedad. La cascarilla de arroz les ayuda a ellos para proteger la capa superficial del terreno y en cierto modo mantener la humedad y que la planta pueda ir absorbiendo ese elemento. Una vez que tenemos esa información, una vez que tenemos esos datos, ¿cuáles fueron las recomendaciones que hizo el equipo de trabajo que se apersonó al lugar? En primer lugar, se tocó el tema de la calidad del agua. Con el apoyo de instituciones relacionadas con el tema, se deberá realizar un estudio de la calidad del agua destinada para consumo, para garantizar su potabilidad. Es importante que se haga un estudio con detalle de la potabilidad que tenga el agua. ¿Para qué? Para evitar infecciones en los niños y enfermedades que se pueda tener en la población a largo plazo. Además que también hay que indicar a la población que hay que separar rotundamente el agua potable del agua para riego, que es algo normal que la gente, como ya la tiene a la mano, está en una temperatura elevada del día, le da sed y puede estar consumiendo, pero preferentemente, mientras no se garantice la potabilidad del agua, para evitarse problemas posteriores, es conveniente que se haga un estudio de potabilidad del agua. Cultivos alternativos. Es conveniente realizar las gestiones para poder cultivar cítricos en el lugar, tales como limón, mandarina, naranja, lima y grey, apoyados en que la textura del terreno es ideal para poder cultivar esto, pero además de ello, para que estos árboles, para que estas plantas de gran porte puedan servir de cortinas de protección para los pequeños cultivos que ellos tienen en la época de viento, especialmente para combatir lo que se denomina la erosión eólica, porque en épocas de agosto, septiembre ya se vienen los vientos fuertes y es donde los plantines en su mayoría no resisten ese embate. Entonces es conveniente trabajar con cortinas que les puedan ayudar. Si bien las parcelas son relativamente pequeñas, no estamos hablando a una escala industrial, pero se puede trabajar. Y además de ello, que el limón, la mandarina, la naranja, la lima y la grey también se pueden convertir en otra alternativa de ingreso para los productores. Hay que analizarla bien esa idea y ya sería bueno ir implementándola, porque va a servir bastante, tanto para el cultivo primario, llamémosle, con lo que están trabajando en este momento, pero también ir aumentando el portafolio de productos que ustedes pueden ofertar. Requerimientos de capacitación. En las entrevistas que se hicieron con los comunarios, con los agricultores, ellos nos transmitieron de qué, de que requieren más información y capacitación en el uso de suelo. Eso hay que trabajar bastante. Visión Mundial puede colaborar bastante juntamente con las otras instituciones para darles el know-how a los agricultores para que ellos puedan trabajar de manera más eficiente los terrenos donde se encuentran. Requerimiento de equipos. Los pobladores requieren implementos de fumigación, es decir, de pulverización para combatir lo que son las plagas. Para hacer este control más eficiente en el tema de las plagas, la dotación de los equipos deberá realizarse juntamente con capacitaciones en el manejo de los mismos. Entonces, nuevamente las instituciones deberán apoyarles, tanto las instituciones bancarias, porque la idea es que ellos mismos adquieran sus equipos, instituciones bancarias, instituciones, los concesionarios que comercializan estos productos, pero no solamente entregarle los equipos, sino que se los debe capacitar para que ellos hagan un uso correcto de este tipo de implementos. Vías de acceso a la comunidad. Como les dije, fuimos por riego, pero también trajimos otro tipo de informaciones que es necesario que nosotros las conozcamos aquí. Se puede observar el mal estado del camino y por el tipo de suelo, ya habíamos comentado hace un momento que hay mucha presencia de arcilla en el lugar, se convierte en gredoso.
en su mayoría, cuando viene una época de lluvia, no se puede salir del lugar en algunos días. Se recomienda que juntamente con la subalcaldía se pueda realizar un ripiado y mantenimiento permanente de la zona, porque no sirve de nada que ellos produzcan, tengan sus cultivos, pero a la hora de salir tengan un inconveniente. Requerimiento de conocer época de lluvias, decían ellos. Entonces, los pobladores indican que necesitan conocer la época de siembra, la época de lluvia. Está bien, ellos trabajan con los cultivos, pero no están completamente tecnificados. Entonces, una de sus inquietudes, uno de sus requerimientos es precisamente esos datos. Por lo tanto, se debe coordinar con instituciones como la CAO, CIA, SEDACRUZ, todas las instituciones que puedan aportar en este sentido para que les puedan elaborar un calendario agrícola. El calendario agrícola específico del lugar, a ellos les va a permitir trabajar exactamente en la época que más conviene. Mucho más aún que ahora con esto del cambio climático se está moviendo bastante. Época de lluvia, llovía cuando no tenía que llover, sale el sol cuando deberíamos esperar una lluvia. Entonces habrá que trabajar en ese sentido porque ellos necesitan esa información para poder trabajar sin problema. Quería terminar con esta parte porque nos llamó bastante la atención esto que ellos están trabajando, la cascarilla del arroz. La cascarilla del arroz a ellos les permite ¿qué? Mejorar o aumentar la actividad biológica del terreno, mejorando las propiedades físicas y químicas del suelo. Además que cuando se degrada ese elemento biológico, aporta nutrientes que pueden ser absorbidos por las plantas. Las cascarillas de arroz no solo controla la presencia de maleza, porque si tenemos una cobertura vegetal, a la maleza le cuesta aparecer. No solo controla las malezas, sino que mejora la retención de agua de la planta, porque eso también les va a ayudar al tema del sistema de riego con el que ellos están trabajando. Ellos riegan, pero las capas inferiores del terreno deberán mantener la humedad el mayor tiempo posible para que la planta, la raíz de la planta, pueda ir absorbiendo esa humedad. Y en ese sentido, esa capa a modo de siembra directa, hagamos una analogía con los cultivos industriales, les ayuda bastante. Disminuye la temperatura del suelo, permite un adecuado crecimiento y una fijación de los nutrientes o los macronutrientes, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y reduce los costos como evitar estar trabajando combatiendo las malezas. Al no haber mucha maleza, también reduce el costo de este tipo de actividad. Bien, eso queríamos mostrarle, es un trabajo bastante corto, bastante sencillo, pero que lo hicimos con la idea de que las personas del lugar nos puedan transmitir sus inquietudes y poder tener esos datos para seguir avanzando, porque como estábamos hablando con los encargados de Visión Mundial, recién estamos en la primera etapa. Estábamos en el levantamiento de la información y vamos a seguir trabajando con ellos. Muchas gracias por su atención y ahora cualquier consulta o duda que puedan tener, estamos prestos a colaborar. La cascarilla de arroz a los agricultores les está ayudando a tener una cobertura vegetal sobre la superficie del terreno. La idea es que la cascarilla de arroz no se coloque en grandes cantidades. Ahora, una vez que hemos tenido esta información, nosotros estamos buscando datos de otras fuentes bibliográficas para determinar precisamente esas proporciones y poder asesorarle a los comunarios del lugar, porque es una técnica bastante importante, pero necesitamos precisamente ese dato, poder conseguir en qué momento lo van a colocar y en qué proporción deberá ir. Una vez que tengamos los datos, nosotros mediante Visión Mundial les vamos a hacer llegar.
el acerrín para mezclarlo como abono. El acerrín, al ser un elemento vegetal, porque es resultado de la madera, no tendría mucho inconveniente mientras pueda garantizar que se mantenga la humedad. La humedad del terreno es lo que a usted le interesa para que la raíz pueda absorber. Exactamente. Entonces, se pueden buscar otras alternativas y una de las alternativas precisamente la que usted dice. Muy buenos días a todas las autoridades y las mamás que están aquí esta mañana. Y bueno, darle gracias a Visión Mundial por la enseñanza que nos ha dado, porque a la verdad ha sido un momento que, como decía el licenciado, en un momento que lo necesitábamos en el tiempo del COVID, había pandemia, muchos nos quedaban sin trabajo, pero gracias, hemos tenido esa ayuda que ya hemos tenido para consumir de ahí. ¿Bien? Entonces, gracias a ellos. Ahora, lo que sí yo quisiera decirlo, ingeniero, es que nos den la orientación, cuando ya están empezando la segunda fase, creo, de la enseñanza, les den la orientación de la fumigación para los animales, para las plagas. ¿Por qué? Porque nos han dado la enseñanza, pero después que habíamos sembrado, donde ya nos ganó los bichitos. Fue mi huerto de mí, me ganaron los bichitos que se están haciendo daño a mi planta, ¿ve? Ya coseché yo mi rabanito, está mi lechuga, pero ahora mi brócolis y mis cariotes se está ganando los bichitos, ¿ve? Entonces yo desearía que al ingeniero los dé la enseñanza de cómo fumigarlo de antes, ya para que no se nos gane los microbios. Y muchas gracias, ingeniero, gracias a Visión Mundial, y pues sigan adelante y que Dios las bendiga. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Precisamente dentro de nuestras recomendaciones, como los mismos comunarios indicaron que necesitan equipos de pulverización para controlar el tema de las plagas, al momento de adquirir los equipos se deberá realizar la capacitación para que les indiquen en qué momento de la etapa vegetativa de la planta se debe aplicar ese tema, porque hay diferentes niveles de infestación de las plagas. Entonces, los concesionarios, las tiendas comerciales que puedan ustedes adquirir ese tipo de equipos, tenemos que comprometerlos para que le hagan una capacitación, y no solamente la capacitación del momento, sino también un atendimiento de postventa que les permita a ustedes, como dice la señora, pulverizamos, nos capacitaron, pero ya cuando era tarde. Entonces, ahí tienen que indicarnos en qué momento realizar todas esas pulverizaciones. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos que están aquí. Primeramente, agradecerlo al licenciado Zenobio y a todos los de Visión Mundial que están aquí presentes. Bastante nosotros por ellos hemos adelantado en nuestra producción. Nosotros somos de la comunidad La Peña y estamos trabajando nosotros unidos y bien organizados, entonces, pero ayuda con Visión Mundial. Ahora nosotros somos bien agradecidos por la Universidad UTEXA, también nos invitó aquí mediante Visión Mundial, y gracias a ellos también se ha visto que han trabajado allá, han venido a verificar el terreno, qué clase de terreno, todo eso. Entonces, a base de eso nosotros estamos trabajando aquí, entonces, y por eso lo que nosotros agradecemos a todos, a Sedacruz, todo eso, entonces, porque nos están ayudando con ingenieros agrónomos, todo eso. Entonces, ahí estamos avanzando nosotros, pero no solo queremos quedarnos ahí. Entonces, nosotros quisiéramos más ayuda, por ejemplo, mercado. Ahorita nosotros ya estamos produciendo con los riegos que tenemos, entonces más producción hay, entonces no abastece ya casi mercado que tenemos el puesto en Abasto Nuevo, entonces necesitamos más grande, entonces a base de eso estamos luchando nosotros, y gracias, eso nomás sería. Bien, no, muchas gracias a ustedes por habernos
permitido llegar a la comunidad y darnos toda la información de manera abierta. Se conversó bastante con la gente, me transmitió el docente, los alumnos, que la apertura era grata de parte de ustedes, nos dieron toda la información y sobre eso ya estamos comenzando en los trabajos necesarios. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos ahí pendientes para cualquier otra ayuda adicional. Hasta luego. Bien, y ahora cerrando este acto público de presentación de las dos investigaciones, nuestro magnífico rector, el ingeniero Rubén Darío Dabdú. Buenos días a todos. Un saludo muy especial a Seda Cruz, Felipe Mendieta, nuestra secretaria general, doctora Pura, a Roy Pérez, que hoy día me propuso matrimonio y yo lo estoy aceptando. Esta unión de las instituciones es fundamental para crecer. Ustedes han visto que la Universidad UTEPSA está aportando con conocimiento, está aportando con información, y eso es lo que hace nuestra universidad. Cuando hay una problemática, hay una necesidad, pueden venir a la universidad y nosotros vamos a tratar de encontrar soluciones para ayudar. Esa es la función. ¿Por qué? Porque así nuestros chicos, nuestros estudiantes van a trabajar en proyectos reales, en proyectos que pueden sentirse orgullosos de decir, miren, gracias a mi proyecto, esa comunidad se benefició. Entonces estamos ayudándole también a nuestros estudiantes a formarse. Ese es el principal concepto de la universidad, buscar soluciones a las comunidades, a la gente, a la sociedad, a través de nuestros estudiantes. Así que yo quiero agradecerle muchísimo la oportunidad que se le ha dado a la Universidad UTEPSA de presentar esta investigación. Ahora ya ustedes saben qué es lo que consume el consumidor cruceño, ya saben qué es lo que les gusta de la verdura, ya saben cómo ustedes tienen que ajustar a sus hijos para que coman verdura, ¿no? Hacer la sopita, hacer los platos bien coloridos, ¿no? Mezclados. Me acuerdo que mi madre me mezclaba el arroz con el tomate para que yo coma tomate, porque yo no comía verdura, no odiaba la verdura, ¿no? Pero ella me daba su ingenio para que yo pueda comer. Entonces, hemos visto las posibilidades y las potencialidades que tenemos de estos huertos urbanos para producir y poder vender. Yo quería, bueno, aquí también en la universidad nosotros hacemos, por ejemplo, mermeladas, podemos hacer salsa, porque podemos aprender a hacer la receta. Esa es la idea. Entonces ya después la receta ustedes la pueden tener y ese tomate que ustedes producieron y antes de que se pudra, lo pueden transformar en una salsa de tomate. Entonces le dan un valor agregado a eso, va a costar más carito, digamos, y lo pueden comercializar y puede perdurar. Entonces, todas estas cosas se pueden encontrar solución. Lo importante es que lo que queramos nosotros hacer, lo que queramos cambiar, depende de nosotros mismos, de cada uno de ustedes, no depende del gobierno, de la gobernación, nada. Es qué es lo que somos capaces de hacer nosotros para cambiar nuestra realidad. Eso es lo que tenemos que nosotros determinar. Fíjense, estas son unas mermeladas. Esta es una mermelada de... Esto es mermelada, déjenme recordar de qué es esto. Esto parece que es de maracuyá. Por ejemplo, una mermelada de maracuyá que lo hacen los estudiantes, digamos, ¿no? Esta de acá debe ser una mermelada de naranja. Aquí mermelada de frutilla, ¿no? Y así hay varias cosas que se pueden desarrollar, digamos, ¿no? Eso es para mostrarle lo que nosotros a través de la carrera de Ingeniería Industrial podemos desarrollar. Pero lo principal de lo que quiero que quede este mensaje, queremos un cambio, ¿dónde empieza? En uno mismo. Es nosotros cambiando, no esperando que nos los cambien. Porque si seguimos esperando, no vamos a seguir esperando y esperando y esperando y nunca va a haber los cambios. Es uno el que genera el cambio y eso es lo que ustedes están haciendo en todas las comunidades. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Esto es lo que hace la universidad. Esta es una universidad privada, no es pública. Entonces es una universidad que está aportando a la comunidad. Así que siempre van a ser bienvenidos. Cuando ustedes necesiten algo y necesitan un problema y necesita ser resuelto, pueden venir aquí a la universidad y preguntar a ver cómo solucionamos, cómo podemos hacer eso. Y nosotros le damos la tarea a nuestros chicos, que ellos tienen toda esa juventud para querer hacer cosas, ¿no?
Entonces hay que darle motivos y razón para que ellos se sientan orgullosos y tengan una autoestima grande y puedan desarrollar soluciones. Así que muchísimas gracias por estar en la universidad, muchísimas gracias Roy, porque la verdad que con Visión Mundial hemos desarrollado este proyecto muy interesante y creo que podemos seguir construyendo muchas cosas más y pudiendo también colaborar con toda la comunidad, ¿no? A la gobernación obviamente estamos trabajando en conjunto en varias cosas, somos aliados estratégicos y eso es lo que queremos hacer, ayudar y servir, eso es lo principal, ¿no? Muchísimas gracias. A continuación, finalizando el acto, hará entrega de un presente el doctor Roy Pérez, gerente general de Visión Mundial, a nuestro magnífico rector. Bueno, muchísimas gracias Felipe, con todo tu equipo, y muchas gracias Rubén Darío por recibirnos acá en la casa de la UTEPSA. Bueno, como hablaste de matrimonio, te voy a poner el anillo. Y te voy a hacer la entrega muy especial de un set de oficina de Visión Mundial. Quiero que venga Melanie y el ingeniero Johnny, Pedrito, por favor. Claro que sí. Que representamos a todo el equipo, digamos, que trabaja. Me gustaría que todos recibamos este. Claro que sí. Bueno, para que lo puedas lucir en tu oficina y para que puedas también alardear de esta alianza, pero sobre todo por un agradecimiento no solamente simbólico, sino de corazón. Muchísimas gracias a toda la comunidad y bueno, bendiciones para todos. Realmente recibe con mucho cariño de parte de nuestra organización World Vision. Claro que sí, gracias. Vamos a mirarlo. Y así damos por concluida la presentación de 2 investigaciones para el fortalecimiento de las iniciativas en agricultura urbana y periurbana. Invitamos a toda la audiencia por la puerta de allá para tomar un pequeño refrigerio. Muchas gracias.